de acuerdo y sobre los avances que hay en este acuerdo de anoche. Bueno, este acuerdo ya había una intención expresa, digamos, durante el quinto ciclo de la prórroga del cese al fuego. En este sexto ciclo lo que se hizo fue formalizar, digamos, esa intención que ya estaba expresa en el quinto ciclo. Y también el tema, me parece más importante, es que bajo el cese al fuego también se cobijan acciones como el secuestro, que son sujetos a que sean monitoreadas por el mecanismo de monitoreo y verificación que se ha instalado, además porque también se quiere que ese mecanismo de monitoreo y verificación sea perfeccionado fundamentalmente a través de las veedurías locales, porque uno de los problemas que tiene los monitoreos es que en las regiones y en las localidades, digamos, tienen muchas imperfecciones por la falta de información por parte, digamos, de las personas, de las ciudadanías. Sí, señor Patiño, comisionado, ¿cómo se va a adelantar el monitoreo de verificar si se cumple o no el cese del fuego y un asunto que es muy sensible y no tan fácil de identificar en algunas ocasiones como es el secuestro extorsivo cometido por el ELN, porque a veces incluso lamentablemente es un crimen tercerizado, lo cometen bandas delincuenciales que luego venden a los secuestrados al ELN. ¿Cómo va a funcionar el mecanismo para monitorear y evitar que eso pase? Pues hay, por un lado, la información que pueda proveer la ciudadanía, los servicios de inteligencia del Estado también, por supuesto, y desde luego un tema que también es muy importante considerar es que en caso de un reconocimiento de que una persona no sea reconocida como secuestrada, se cae en el delito de desaparición forzada, es decir, si la persona desaparece, no se conoce, digamos, la autoría del secuestro y tampoco se conoce, digamos, sobre el paradero y la situación de vida del secuestrado, pues se cae en ese delito. Antes la desaparición forzada quedaba limitada únicamente a las personas desaparecidas por organismos o agentes del Estado, pero después ese delito se extendió a organizaciones armadas ilegales. De tal manera que, y esa incurrencia en la desaparición forzada, de todas maneras es gravísimo porque pues es un tema que ya no solamente es un delito, sino que una cesación, una violación al cese al fuego, sino que es un delito de lesa humanidad. Sí, señor comisionado, quisiera preguntarle sobre la financiación, porque ese era un inamovible del ELN y esa fue parte de la crisis. ¿Qué acordaron en temas de financiación a cambio de que ellos renunciaran al secuestro, que era la propuesta de esa guerrilla? ¿Va a haber financiación? Pues se suponía que el tema de ligar no secuestro con financiación ya era un tema superado, pero entiendo que ellos lo volvieron a poner en la mesa y desde luego hubo el repudio, el rechazo, no solamente de la delegación nuestra, sino también de toda la delegación, todos los veedores y todos los garantes y todos los acompañantes internacionales que pronunciaron de manera muy enérgica en esa pretensión de chantajear el no secuestro, digamos, con el tema de financiación. El tema de financiación está muy ligado con la participación en transformaciones pacíficas en los territorios y desde luego también con el fin del conflicto, es decir, no se puede financiar bajo ningún aspecto a ninguna organización que aún persista en acciones armadas, en que no haya dejado de actuar o de tener armas en la mano para poder pensar en el tema de la financiación. Es decir, el Estado ni la comunidad internacional pueden financiar una tregua, digamos, financiar a una organización en tregua si no se avisora el fin del conflicto, es decir, la voluntad no solamente verbal, sino real, digamos, de que están, digamos, en un proceso
finalizar el conflicto armado. Pero en el caso de que se avisore el fin del conflicto, ¿el Estado colombiano podría financiar al ELN, según esta teoría? Claro, en el sentido de que ya de alguna manera hay una renuncia al uso de las armas como expresión política o como una manera de hacer política. Ya cuando hay eso, se podría financiar no a la organización armada, sino digamos la participación política de esa organización en los procesos de transformación, digamos, de la sociedad y sobre todo de las regiones, de los territorios. Uno de los elementos que hemos planteado es que el elemento fundamental, digamos, de la paz, y queremos darle mucho énfasis en este 2024, en este año, a que la paz debe ser territorial, porque sin paz territorial no habrá paz. Muchas de las paces nacionales que se han firmado terminan, digamos, no volviéndose reales en los territorios. Incluso la propia Constitución Nacional no se ha vuelto realidad en muchos territorios, por eso la Corte Constitucional ha declarado que en algunos territorios hay un estado de cosas inconstitucional. Imagínense acuerdos de menor calado, como son acuerdos como estos, que no tienen la calidad ni la estatura de la Constitución Nacional, pues obvio en los territorios se vuelve mucho más difícil de cumplir, porque además en la compleja realidad del conflicto armado a veces se desmoviliza un actor y por falta, digamos, de acción rápida y enérgica del Estado, esos territorios son ocupados por otros actores, de tal manera que es muy importante trabajar el tema de la paz territorial, que es urgente y es absolutamente necesario para lograr lo que se ha denominado como paz total. El tercer punto del comunicado del documento firmado anoche muy tarde en La Habana dice que el avance del compromiso del cese del fuego, pero sobre todo el avance del compromiso de la suspensión de los secuestros extorsivos, depende de resolver factores críticos que afectan el cese y que serán evaluados en el 7º ciclo el próximo mes de abril. ¿A qué se refiere el ELN con esos factores críticos? No sé exactamente, pero supongo que entonces ya entro en el terreno de las suposiciones, porque como le dije, no estuve durante la mesa, entonces supongo que es también por la debilidad que tiene el propio mecanismo en sus tareas de verificación local. Tarea que desde luego nosotros somos los más interesados como gobierno en que esa verificación se produzca y se fortalezca el mecanismo de monitoreo y verificación. También, supongo, es otra suposición mía, que obedece a las acusaciones que tiene el ELN sobre prácticas paramilitares en algunos territorios. Y desde luego, si funcionarios armados, digamos, de la fuerza pública, incurren en prácticas que son ilegales, que son criminales, pues obvio, eso dificulta, por supuesto, la acción del cese al fuego. Y también otro elemento que me parece, porque realmente esas prácticas son controlables a través de, digamos, del mismo Estado, pero hay otro factor que tiene que ver con las actuaciones de otros grupos ilegales que al estar en cese al fuego el ELN piensan apoderarse de esos territorios, como el Clan del Golfo u otros grupos armados que están acechando para tomarse los territorios que eventualmente puedan ser abandonados por el ELN. Comisionado, una última pregunta sobre este comunicado de 3 puntos publicado al filo de la medianoche. Fíjese que echamos de menos, comisionado, alguna parte sobre los secuestrados, porque nos habíamos quedado con la posibilidad, con la tentativa ilusión de que el 30 de enero liberaran a los secuestrados en Colombia. ¿En qué quedaron en eso en la mesa de diálogos, comisionado? No sé, pero también es una preocupación que comparto plenamente con ustedes. Hay un señor que se llama, que me escribe continuamente,
que se llama Alfonso Baiter, cuyo hijo, digamos, fue secuestrado ya hace unos meses y del cual no se ha vuelto a tener noticias, y que se supone, o pues se presupone más bien, que fue secuestrado por el ELN. Hemos mandado, y la propia jefa de la delegación del gobierno allá en La Habana les ha indagado directamente, porque es que el tema del secuestro no es solamente un problema de acuerdo, sino la conciencia plena de que el secuestro le hace daño a todo el mundo, incluso a las propias organizaciones que incurren en este tipo de práctica, que resta credibilidad, aumenta el odio de la sociedad contra ellos, de tal manera que casi que yo diría que forzar, digamos, un acuerdo sobre esta práctica hasta cierto punto muestra, digamos, que hay una falta de consideración sobre este delito y sobre el daño que ellos mismos están infringiendo como organización política que quiere ser respetable y respetada por el conjunto de la sociedad nacional e internacional. De tal manera que usted menciona... uno entiende que desde luego el proceso de liberación de los secuestrados es un proceso que, pues, así haya una orden del COSE, pues los frentes de guerra van a demorarse unos días en producir, digamos, esa liberación, que no es tan inmediata, pero que desde luego se espera a que se vaya produciendo en la medida, digamos, de que encuentren las condiciones para hacerlo. Pero desde luego sería lo ideal, lo deseable, que ya, incluso frente a lo que ya se ha pactado en el quinto ciclo, ya haya primero una renuncia a este tipo de práctica y por otro lado la liberación, así sea paulatina, digamos, de los secuestrados. Sí. Y también algo que se ha planteado en el quinto ciclo, que era por lo menos darle a los familiares la tranquilidad de que ellos lo tienen, de eso cómo está su estado de salud. De eso le quiero preguntar, sí, porque usted me menciona que le escribe permanentemente el señor Baiter, ¿cierto? Que es el papá del odontólogo que está secuestrado en el departamento del Magdalena, ¿no es verdad? Correcto. Sí, sí, señor. Este es Juan Carlos Baiter, es paisano suyo, padre. Sí, señor. Odontólogo, tiene 38 años. ¿El ELN reconoce que tiene este odontólogo en su poder? No ha reconocido como tal, digamos, allá en la mesa, digamos, no lo ha reconocido, digamos, tampoco ha negado que lo tienen, y desde luego eso pasa automáticamente ahora al mecanismo de monitoreo y verificación. Pero yo lo que digo es que no deberían ser las cosas así a través, digamos, de los mecanismos estatuidos para esto, sino que debería haber un sentido de humanidad y de respuesta, claro, por parte, digamos, de la delegación del ELN, a dar respuesta rápida y a responder y a él, por él y a su familia, que está en un permanente estado de incertidumbre y de dolor frente a este hecho. Claro, y es que eso aumenta la incertidumbre de no saber quién o por qué es el secuestro. ¿Ustedes en el gobierno, comisionado, tienen el dato de cuántos secuestrados tiene el ELN? Pues se hablaba, estoy hablando durante el quinto ciclo, 30 y de pico. unos 30. Sí. Sí, pero digamos había una lista, digamos, no sé si eso habrá cambiado en este momento, si ha aumentado, disminuido, pero de todas maneras, como el secuestro es un delito continuo, es decir, no es solamente el acto mismo del secuestro, sino de mantener a la persona secuestrada, se supone que el secuestro, digamos, inmediatamente haya un acuerdo sobre el tema de que eso es violatorio del cese al fuego, inmediatamente deben proceder a liberar a todos los secuestrados y desde luego a proceder a no incurrir tampoco en esa práctica, porque mantener secuestrados también infringe, digamos, el cese al fuego. De acuerdo, es uno de los horrores todavía no superados en la guerra en Colombia, el tema del secuestro. No está ni una palabra en este tema del ELN, el acuerdo de anoche. Oti Patiño es el comisionado de paz del Gobierno Nacional, son las 7:15 minutos. Comisionado, un gusto saludarlo, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Néstor.
Ahora 7:15 en Mañanas Blue. Este odontólogo padre Baiter es de la familia Sí, claro. de médicos Baiter, Sí, ¿no? los Baiter del Banco Magdalena. Fue secuestrado el 18 de octubre y no se ha sabido nada de él. Dijo hace unos días el ministro de Defensa que estaba vivo. Bendito Dios. Pero imagínese la angustia, y ese es el tema de fondo. Cuando usted dice acuerdo entre el gobierno colombiano y el ELN, lo que hay de por medio son casos como el del odontólogo Baiter allí en el banco en Magdalena. Sí, señor, y se espera que respondan pronto. Imagínate la familia, Néstor. Desde octubre llevan en esto. Bueno, sin saber nada. La buena noticia es que el ELN está renunciando al secuestro, suspendiendo de momento por 6 meses el secuestro extorsivo. Néstor, La mala noticia es que como Baiter no sabemos si el ELN lo reconoce, si los va a devolver. Ojalá sí y ojalá rápidamente. Señor Luis Néstor, Ernesto. y la verdad, en los muchos procesos de negociación fallidos con el ELN, yo he acompañado a algunos en el gobierno Santos. Realmente el tema del secuestro siempre era una inamovible. Por supuesto que a los colombianos les digan que van a considerar de manera temporal suspender el secuestro, pues también los indigna, digamos, nadie siente que eso sea una buena noticia, pero quienes han visto de cerca esos procesos, la intransigencia, el radicalismo absurdo y anticuado y anacrónico del ELN, pues realmente aquí hay una señal clara de voluntad de que este proceso avance. Creo también que hay una señal clara de que el ala más dada la negociación menos guerrerista del ELN está logrando imponer sus posturas en la mesa de negociación. Recordemos que el ELN pues es una guerrilla federada y que tiene la verdad poca coordinación entre sus frentes, y hay unos frentes mucho más beligerantes, radicales en Arauca, en el Chocó, y por eso digamos que este avance es significativo. Supongo que las demoras y lo que titubean se debe fundamentalmente a eso, a la incapacidad de imponer medidas y acordar en la mesa algo y que se implemente de manera rápida, como se lograba con las FARC, que tenían una estructura mucho más vertical de mando. Pues ojalá esto sea un buen comienzo de esta ronda. Ojalá, de negociaciones, de acuerdo. 6 meses de cese al fuego. Yo creo que en medio de tantas malas noticias de este país, esta es una buena noticia. Usted puede ver el vaso aquí medio lleno sobre los avances. Obviamente todavía hay muchos lunares y muchos, ojalá, también vaya de la mano con el tema de los liberados y secuestrados del ELN. Son Claro, 17, Andrés. Y con el paso de las horas yo me imagino que iremos sabiendo más detalles, porque una curiosidad muy grande que yo tengo y que no está resuelta en este comunicado es cómo se llegó a ese acuerdo, porque las posiciones, entendemos, al inicio del ciclo estaban muy distantes con el gobierno, en particular en cabeza de Oti Patiño, muy parado en la raya de que ya tenía que llegarse a algún acuerdo con el tema del secuestro, pero por otro lado el ELN, particularmente en la versión de Antonio García, muy radical en la otra orilla. Entonces me da mucha curiosidad y yo creo que será interesante saber cómo se acercaron las posiciones para llegar a esto y cuáles son los detalles, porque ahí en los detalles puede estar el diablo de este tema. A propósito, Antonio García no está en la lista de firmantes. No, él no está en la mesa. Hay 35 firmas, sí, señor, muchos de la cúpula del ELN, pues está Pablo Beltrán, está Aureliano Carbonell, mucha gente del ELN firmando, y ahí ponen el garabato, 35 firmas en total, no toda la cúpula del ELN, porque no todos estaban en la buena noche. No todos son integrantes del equipo negociador, Néstor. Alias Antonio García, el máximo cabecilla de ese grupo guerrillero, permanece, según información de inteligencia, en Venezuela, pero no es parte del equipo negociador. Por eso usted ha visto que hay posiciones a veces distintas entre lo que dice Antonio García y el equipo negociador de paz. Es a la radical del ELN, ¿no? 7 de la mañana, 19 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Pocos minutos antes de la medianoche, hace algo más de 6 horas, el gobierno y el ELN anunciaron una histórica prórroga de 180 días para el cese al fuego bilateral que irá hasta el 3 de agosto próximo y que incluye por primera vez la suspensión del secuestro extorsivo. El ELN lo llama retención de carácter económico y acepta ahora que lo verifique el mecanismo internacional con la ONU y los países garantes, que son Venezuela y Cuba, por ejemplo. El ELN se compromete a no secuestrar, que había sido la causa de la crisis en noviembre del año pasado,
pasado, cuando secuestraron a Mane Díaz. Recuerden ustedes, el padre de don Lucho Díaz. Desde ese momento se volvió el tema del secuestro y el ELN llega por primera vez a este histórico compromiso, con la cual termina, entre otras cosas, el nuevo ciclo de diálogo en La Habana. El anuncio y el comunicado se produce en Cuba, volverán a sentarse las dos delegaciones en abril para otro ciclo. Pero este proceso de paz con el ELN parece estar llegando a niveles realmente dicientes. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. El drama del momento lo vive esta mañana una familia en Soacha. Su hijo estaba peleando una guerra internacional, estaba en la guerra Rusia-Ucrania, repatriaron los cadáveres de 2 colombianos y se confundieron. Enterraron el de Pasto donde no era y este de Soacha resultó, dándose cuenta la familia, era el cuerpo equivocado. Allí desde el sur de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la noticia más importante, que es materia de investigación y tiene que ver con un caso increíble. Un joven de 23 años que en el mes de octubre del año pasado se fue para Ucrania precisamente a combatir con este ejército. En diciembre murió, la familia es informada y el fin de semana llegaron varios jóvenes muertos precisamente que estaban allá en Ucrania. La confusión ocurrió en la funeraria y en el momento que la familia fue a identificar ese cadáver y se dieron cuenta que no era Diego Fernando Ulcue de 23 años, sino que era otro joven. De inmediato comenzaron a indagar y se dieron cuenta que a Diego ya lo habían sepultado en la ciudad de Pasto porque se lo llevó otra familia. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó el hermano desde el sur de Bogotá. ¿Cuándo le dieron la noticia a usted que él había fallecido, que había muerto? Nos dieron la fecha el 16 de diciembre. ¿Murió en combate él? Sí, definitivamente los compañeros, hemos estado hablando con los compañeros y él murió peleando. Bueno, ya casi llegamos a 2 meses. Llega el cuerpo a Colombia, lo reciben. ¿Cómo llegan esos cuerpos? ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Cómo al final fueron a verificar si era él? No, nosotros los familiares no nos entregan el cuerpo. Ahí lo que hace la funeraria es recibirlo. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto, porque a nosotros tal no nos dan información. El que le da la información es el encargado de la funeraria. Para recogerlo, él es el encargado de todo. Y ahí estamos. No sabemos qué hacer y pues... Eso le iba a decir, ahora la dificultad es para ustedes. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? ¿A quién van a acudir para que se lo traigan nuevamente aquí a Bogotá? Pues ahí estamos, hoy volteamos todo el día con el otro hermano, preguntando, yendo en la fiscalía, nos mandaron para la embajada de Ucrania, en varias partes estuvimos volteando y no pudimos hacer nada. Están muy confundidos, dicen que no saben qué hacer, a quién acudir. Lo cierto es que hay un cuerpo sin vida en una funeraria aquí en el norte de la capital del país que no es de ellos y ahora le piden a la fiscalía que si les puede colaborar y guiar para verificar a ver qué pueden hacer para volver el cuerpo sin vida de Diego, que está enterrado, está sepultado allá en Pasto, volverlo a la capital del país. Siguen a la espera, siguen las vueltas, siguen las diligencias, porque quieren que su familiar sea sepultado aquí en Bogotá. Eduard Porras. Eduard, gracias. 7 de la mañana, 23 minutos. Esta mañana en Estados Unidos hay un grandísimo debate alrededor del presidente Joe Biden y aparentemente, padre, un desliz o un lapsus o una embarrada, dependiendo como usted lo quiera ver. Como el presidente Biden está entrado en años y está aspirando a la reelección, le están cuestionando porque dijo que no se ha podido reunir con Mitterrand. De Alemania. Pero Mitterrand murió hace por eso, y más entonces, de 10 años, ¿verdad? Entonces usted puede, dependiendo de la orilla política, está diciendo, eso lo que demuestra es que o es un descuido o es un problema de memoria, pero además habla de la fragilidad en el estado de salud del presidente Si Biden. asocia a Mitterrand con Alemania, está en peores condiciones. Sí, que no se ha podido reunir, creo que se va a poder reunir dentro de poco. 7 de la mañana, 24 minutos. Este es el tema del debate. Escuchen ustedes lo que dijo Biden hablando de la política europea. Estaba en una reunión, efectivamente, en donde estaba hablando en un acto de campaña en el que terminó reviviendo, queriendo revivir al legendario François Mitterrand. Desde Washington, Juan Camilo.
Buen día, Néstor. Fue durante un evento de campaña el domingo en Las Vegas. Fue una confusión, pero de esas que pesan, de las que pesan porque sobre el presidente Joe Biden están todos los reflectores puestos por su estado mental y si a sus 81 años es apto para otros 4 años de presidencia. Por eso es que sectores conservadores y la prensa están destacando este desliz del presidente preguntándose qué le pasó. Pues estaba hablando ante sus seguidores sobre poco después de que ganó la presidencia en el 2020 y cómo tuvo que recuperar el estatus de Estados Unidos en el mundo. Entonces estaba haciendo referencia a una reunión del G7 y ahí fue cuando confundió a un actual presidente con uno que falleció en 1996. Escuchemos. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Ahí escuchamos cómo el presidente primero dice, y Mitterrand, de Alemania, ahí pierde la mirada y se da cuenta que se equivocó y corrige, de Francia. Pero pese a que todo el mundo estaba esperando a que además del país corrigiera el nombre, no lo hizo y siguió su relato. Mitterrand me miró y me preguntó por cuánto tiempo Estados Unidos estaba de vuelta. Nunca se dio cuenta el presidente Joe Biden que confundió al expresidente de Francia, François Mitterrand, quien falleció en 1996, con el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Un pequeño desliz que probablemente no sería tan relevante si Biden no estuviera permanentemente debajo de la lupa y si no fueran ya recurrentes sus salidas en falso o incluso tropiezos. Bueno, de esos tropiezos ya hace algunos meses no vemos caídas porque se han tomado correctivos. Por ejemplo, en el avión presidencial, el Air Force One, se cambiaron las escaleras por las que usualmente usa el mandatario. Usualmente se bajaba por las pistas de aterrizaje, ahora Biden tiene que bajar menos escalones, se cambiaron las escaleras. Y también su equipo ha tratado de mantener una agenda reducida de tal forma que la exigencia física no sea tan extrema para un octogenario. Pero la realidad es que en plena campaña política y con un contrincante respirándole en la nuca, o en algunos casos, según encuestas, superándolo con un 5% de ventaja, Biden tiene que exigirse y prepararse para una frenética contienda en la que debe convencer al 77% de los votantes encuestados en distintos sondeos, quienes temen que el demócrata es demasiado viejo para volver a ser presidente. Néstor. Sí, Juan Camilo, ¿hay alguna manera de que le hagan un examen? ¿Alguien en Estados Unidos está planteando, mucha gente en Estados Unidos está pidiendo exámenes de salud sobre la condición de Biden, pero ¿hay alguna posibilidad de que él se practique algún examen estando como estamos a pocos meses de las elecciones? Pues él usualmente se practica exámenes ante su médico oficial, Néstor, y él publica los resultados de esos exámenes. Ahora bien, el examen concreto que se ha pedido es el de capacidad mental, que lo ha pedido incluso a la candidata republicana Nikki Haley, que tanto Trump como Biden se realicen ese examen. Pues yo francamente no creo que un examen de ese tipo pues vayamos a ver, o quizás vemos algún documento de su doctor diciendo que cuenta con la capacidad mental y física para desempeñar el trabajo, que es lo que hemos visto por el doctor oficial de la Casa Blanca. Esta de Mitterrand es la clase de videos y de declaraciones que se vuelve virales. Y que pierde votos inmediatamente, ¿no? No sé, padre, pero sí crea un debate interesante sobre el tema de la senectud del presidente Biden, de la capacidad mental. Porque no se dio cuenta del error. Es que me impresiona eso, que no se dé cuenta del error. Es que es casi normal que a los 81 usted comienza a perder la memoria. Y que uno se equivoca. Claro, Néstor, pero es que este es un episodio más. Hay muchos videos, yo he visto por lo menos 3, en que se evidencia que al presidente Biden le pasan libretos, le pasan papelitos para que le van diciendo qué hacer, o personas que le están soplando por detrás. Además de, como mencionaba Juan Camilo, las caídas, los tropiezos, que debe pararse en el atril y sigue derecho, entonces lo recogen en la punta y lo vuelven y lo traen. ¿Sabe cuál es el una problema? Cosa muy angustiosa. El problema es, es que o es Biden o es Trump, como están las cosas, ¿no? No, es que es terrible el panorama en Estados Unidos, pero lo del presidente Biden de verdad genera angustia. O son ninguno de los dos, que ese es un tema interesante, Néstor, porque yo creo que claramente lo del presidente Biden, pues genera angustia hoy, y obviamente un votante tiene además que imaginárselo dentro de 4 años, que seguiría siendo presidente. No, imagínese, entonces, es que esta es la clase de cosas que empeora todos los días, Héctor. Claro. Quienes hemos tenido padres viejos, entendemos pues que eso es
es lo normal. Forma parte de la vida, es que forma es lo parte normal. del proceso. Lo increíble es que el señor va a ser el hombre más poderoso, y usted dice legítimamente, el hombre con esta fragilidad mental va a ser la persona más poderosa, o sea, que cree que Mitterrand está vivo, que confunde a Mitterrand, que no es capaz pero yo creo que de es, algunos... es inevitable que los demócratas busquen otro candidato, Néstor, porque está claro que el presidente Biden no puede enfrentar a Donald Trump, y quizá ningún otro candidato, porque la verdad es que su condición física pues está desmejorada, y como usted dice, además eso pues el empeora en forma acelerada. Es que claro, ya hoy es preocupante, insisto, pero es que el señor está aspirando a seguir siendo presidente durante 4 años más, y eso por supuesto es un escenario muy malo. Y el otro pues es el presidente, el expresidente Donald Trump, que tiene unos problemas legales que no sabemos. Yo quisiera pensar con el deseo que Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas, consiguen unos candidatos que estén en condiciones de competir. Eso ya no fue. Es que las elecciones son en todavía faltan 10 meses. En noviembre de este año ya arrancaron los procesos electorales y están virtualmente elegidos. Falta pues la bendición final, pero la batalla es Biden contra el señor Donald Trump. Esto, 7:31, Álvaro. Fuera un hombre joven, pues bueno, pero el otro es casi igualmente viejo, y la política norteamericana está manejada por gente muy vieja. En el Congreso, los senadores, el promedio de edad de los senadores creo que supera los 67 años, algo así. Pero la pregunta cuando ya todos son viejos es, a ver, ¿va a gobernar con la memoria? ¿Es posible ser un buen gobernante, tomar buenas decisiones con problemas de memoria o no? Yo creo que no, pero desestimar los problemas mentales, Álvaro, no es buena idea en este momento. No, o sea, es que es lo que estoy diciendo, que si es problema mental tener problemas de memoria o no. Posiblemente no, posiblemente se puede gobernar bien. Yo tengo el caso de mi padre, que tuvo problemas de memoria muchos años y una mente lúcida conceptualmente para tomar decisiones y dar opiniones. O sea que eso es relativo. Todos esos problemas, sí, habría que saber esos problemas seniles, por supuesto, por eso decía al comienzo, requieren un diagnóstico. Ahora, es posible que a su papá y a mi papá Álvaro, a los 80 y pico años, pues se les iban las luces a ratos, pero estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, donde se le vayan las luces a ratos es un poquito más grave que en el caso de casa, ¿no? Yo recuerdo un padre en la congregación que comenzaba la misa, ¿verdad? Iba en el acto y se perdía. Y volvía a regresar y volvía otra vez a comenzar y se volvió a perder y volvía. Se volvió difícil y se volvió ya pedir el favor que no estuviera con nosotros porque aunque quería, Néstor, y aunque a veces tenía expresiones de lucidez y a veces decía cosas profundas, cuando llegaban ese paréntesis, se pierde. Ahora tú te imaginas un pero presidente... una misa repetida no es grave. Imagínese las guerras mundiales. Allá iba. Es que cuando usted tiene un sacerdote y le repite el Padre Nuestro, usted dice, ve, el cura está perdido. Bendito Dios. Pero cuando le repito, es que no es un problema mental, no es de mi papá o del papá de fulanito de tal, es que este es el Señor más poderoso que se necesita con todos. O sea, no es un tema menor. Ahora, nosotros tuvimos, Héctor, una experiencia con un señor que fue presidente de Colombia. Lo que pasa es que eran otros tiempos en donde no había la exposición política y el señor también estaba perdido públicamente, ¿no? Usted sabe de quién estoy hablando. Claro, el expresidente Virgilio Barco, que pues durante al menos el último año y medio de su gobierno, pues tuvo realmente unos problemas de Alzheimer, pues aparentemente avanzados incluso. Entonces, y él ya los tenía desde antes, ¿no? Al presidente Barco le pasaban cosas como la que le pasó ayer al presidente Biden desde unos años antes. Él confundía nombres y decía cosas equivocadas, en fin, olvidaba nombres y se despistaba. Eso ya lo tuvimos en Colombia y se superó incluso, miren, Néstor, esos momentos del presidente Barco en Colombia pasan unas cosas increíbles, porque esos momentos, los más difíciles del presidente Barco, ocurrieron
en el año más funesto de la historia contemporánea de Colombia, sí, que fue en 1989. Bueno, cuando estábamos pues en una guerra contra Pablo Escobar enorme, cuando además mataron a Luis Carlos Galán, Colombia buscaba la salida a través de una asamblea constituyente, etcétera, y en esos momentos de lucidez el presidente Barco pues ahí conducía de alguna manera el proceso. Todas esas cosas pasaron, todo lo que acabo de recordar acá pasaron, sí, lo sé, teniendo un presidente en esa condición. Pero yo insisto, yo creo y confío en que en los Estados Unidos, pues no sé, los votantes entren en razón en algún momento y encuentren dos candidatos distintos. Me dice un oyente con razón, imagínese sí. Biden, ¿no? Que está entrando en este tema de lagunas mentales. Autorizamos el ataque contra tal país, contra Irán, y 2 horas después se le olvida que autorizó un ataque, una guerra, es decir, estamos hablando supremamente difícil y no es responsable de temas mayores. No es responsable. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. En segundos, la advertencia de los concesionarios privados, la advertencia de la Cámara de la Infraestructura sobre el boquete fiscal que se está abriendo alrededor de los peajes en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Malas noticias para 20 millones de hogares colombianos que hoy se levantan con malos anuncios en materia de carestía. Cábalas que lanza el propio Banco de la República en la presentación de su último informe de política monetaria, donde eleva el pronóstico de inflación para este año en casi un 50%. En la canasta familiar de los hogares colombianos que vienen envenenados este año. Virus que ataca la escuela militar, la escuela de cadetes que queda por la calle 80 aquí en Bogotá. Hay más de 100 personas aparentemente contagiadas. Ya murió un muchacho, un cadete recién incorporado hace apenas algunos días. El virus lo está revelando en este momento el mando militar desde el hospital militar que queda en el centro de Bogotá. Ellos de la unidad de cuidado intensivo en este momento recibiendo soporte ventilatorio invasivo con unos muy buenos índices de oxigenación en una condición clínica estable, con un soporte vasopresor a bajas dosis, con un pronóstico reservado que esperamos que en las próximas horas evolucione favorablemente. En el área de hospitalización tenemos 2 alumnos más con infecciones leves por influenza, compromiso respiratorio superior sin neumonía, respondiendo satisfactoriamente al tratamiento antiviral y antibiótico instaurado. Respecto a nuestros alumnos ubicados en la Escuela Militar de Cadetes, después de todo el trabajo realizado por el equipo de respuesta inmediata de epidemiología de la Dirección de Sanidad, se definieron 3 áreas de aislamiento dentro de la escuela militar de acuerdo a la severidad o la gravedad de los síntomas respiratorios en la población que se examinó y se seleccionó y se aisló. Están escuchando ustedes al general Carlos Rincón, es el director del Hospital Militar. Resultado ya de este brote respiratorio, el virus se llama AH3N2. Esta es una variante... Sí, es una variante de infección respiratoria aguda. No tiene que ver con el COVID-19 directamente, Néstor, pero sí es de las enfermedades virales que han provenido del lejano oriente. Sí, es un virus... Como ese grupo, un virus muy contagioso, un virus que causa problemas respiratorios. Obviamente severos. La pregunta es si ya salió de la escuela militar. Desde el hospital militar informa Felipe García. Hola Néstor, sí señor, justamente la Secretaría de Salud de Bogotá también acaba de enviar un comunicado actualizando las cifras de las personas que están en este momento pues expuestas a este virus en la Escuela Militar José María Córdoba. Dice que hasta el momento han identificado 268 casos expuestos y 103 sintomáticos. Es decir, 2 personas más de las que habían identificado ayer. De esos, Néstor, 99 se encuentran en condición clínica estable, ubicados en este momento en el área de observación, y de estos 11 al momento ya están recuperados. De estos casos presentados, Néstor, 2 están hospitalizados y un caso se
en unidad de cuidado intensivo intermedio, es decir, un caso menos de los que había reportado ayer la Secretaría de Salud de Bogotá. Un caso, el fallecido, el joven de 18 años, el cadete que murió allí en la escuela luego de empezar con una tos grave que le ocasionó después la muerte por esta infección. Dice la Secretaría de Salud también que se establecieron medidas de control inmediato y específico, indicando cuarentena desde el 5 de febrero hasta el 14 de febrero para los casos expuestos, siempre y cuando no se identifiquen casos nuevos, Néstor. Felipe, ¿qué diferencia hay entre este virus respiratorio, que es el que ataca allí en la escuela militar, y otras formas de gripa? ¿Hay vacuna? ¿Qué dicen allí los médicos en el militar? Hasta el momento, Néstor, se encuentran en declaraciones los dos generales, el general Ospina y también el general, el que en este momento está hablando, el mayor general Carlos Alberto Rincón, director del hospital militar. Todavía no han dado parte médico de las personas ni la descripción, Néstor, de estos virus que están ocasionando toda esta ola de infecciones allí en la escuela militar José Manuel. Sin embargo, una vez hablen los médicos, Néstor, les vamos a estar comentando a nuestros oyentes lo que ocurre. Vale, claro, porque la gran pregunta es si llega a salir el virus respiratorio, y es muy probable que salga de esos muros de la escuela militar en el noroccidente de Bogotá. ¿Qué pasa con el resto de Bogotá? No son las 7:40 minutos. El doctor Juan Martín Caicedo Ferrer es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Doctor Caicedo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros en la mesa y los oyentes. Sí, doctor Juan Martín, tengo entendido que ustedes en la Cámara de la Infraestructura están lanzando una alerta sobre los riesgos, sobre el hueco fiscal económico que se abre por cuenta de que no han subido los precios de peajes, todavía el incremento del correspondiente al 2024. Hicimos el incremento hace pocos días correspondiente al 2023. ¿Qué es lo que está pasando con los precios de peajes en Colombia? Néstor, no, es importante precisar el hecho de que el incremento está previsto para mediados del año, no necesariamente en estos meses. El incremento que se acaba de hacer, pues dijéramos, se hizo con la inflación del 2022. Usted recuerda que el año pasado, a través de un decreto del 050, se congelaron las tarifas del peaje del año pasado. El incremento que está pendiente, dijéramos, el ideal sería que se hiciera a mediados de año, es lo que está convenido con el gobierno, y ese incremento se haría con la inflación del 2023, que fue del nuevo 28. La inflación del 2022 había sido del 13-12. Ahora, lo que es importante entender es que detrás de este ejercicio de las concesiones hay inversionistas y financiadores de todo el mundo, Néstor, los inversionistas más reconocidos en el globo terráqueo participaron en este ejercicio de las concesiones en Colombia, y aquí lo que tenemos que poner de presente es la necesidad de seguirle generando confianza a esos apostadores. En Colombia, a través del modelo de concesiones, superamos en 30 años un rezago de 100 años, y de no hacerse estos incrementos, pues estaríamos pensando en un hueco fiscal de la magnitud que usted menciona, pero lo más delicado. Terminarían todos los colombianos, incluso los que no usan las vías concesionadas, respondiendo por el peaje. La ventaja del peaje es que paga el peaje quien usa la vía. De lo contrario, repito, estaríamos todos los colombianos, incluso los que no usamos la vía. Doctor Juan Martín, el hueco fiscal, según veo el documento de la Cámara, es de más de 10 billones de pesos. En la práctica, ¿qué está pasando con el tema de las vías por concesión, que son las golpeadas, eso que usted llama apostadores internacionales? ¿Qué efecto tendría la decisión de prorrogar o de dilatar el aumento de los peajes? Bueno, pues el primer efecto, estaríamos los colombianos vía impuestos tratando de resolver un problema que de alguna manera está planteado en términos muy sencillos. La vía concesionada paga el peaje quien la usa. Si nosotros llegásemos a tener que usar en algún momento recursos del Estado, estaríamos todos los colombianos, incluidos los que no usamos las vías, respondiendo por eso que usted llama el hueco fiscal. Ahora,
es muy importante tener en cuenta que este ejercicio que arranca en los 90, el ejercicio de las concesiones, ha tenido un sentido pragmático. Aquí la decisión de poner en marcha el modelo de concesiones no fue decisión de un gobierno, ha sido un ejercicio que durante todos estos años, sucesivamente, presidente Gaviria, presidente Samper, presidente Pastrana, presidente Uribe, presidente Santos, presidente Duque, le han dado continuidad a ese modelo que nos ha permitido, óigame bien, Néstor y compañeros de la mesa, hacer una inversión de cerca de 120 millones de pesos. Si no hubiéramos hecho el ejercicio a través del modelo de concesiones, esos 120 millones de pesos posiblemente hubieran tenido que salir en parte del bolsillo de todos los contribuyentes, incluyéndose los que no usan las vías, o lo que es peor, no hubiéramos podido construir esas vías. En 30 años, Néstor, esto dicen los análisis de Fedesarrollo y de los expertos, a través del modelo de concesiones superamos un rezago de 100 años. De allí la importancia de seguir apostándole a este modelo con la participación, lo reitero, de inversionistas y financiadores de todo el mundo. Doctor Caicedo, además de este impresionante hueco en el presupuesto nacional, pues también hay una lluvia de demandas de concesionarios contra la ANI. ¿En qué se encuentran estos pleitos, muchos de ellos que estaban en centros de arbitraje de cámaras de comercio? No, pero en este momento tenemos la expectativa de que el gobierno pues cumpla con un compromiso. Como le digo, no estamos pensando en que el incremento se haga en estos días. Se acaba de hacer el incremento de comienzos de año, que es al que ya hicimos referencia. Estaría previsto para julio de este año. Pero tenemos que ser conscientes de algo que en lo que hemos sido muy reiterativos. Este ejercicio le permite al país seguir avanzando en materia de infraestructura y le permite al país seguir avanzando en infraestructura con la contribución de quienes usan la infraestructura. Lo importante del modelo concesionado, lo importante del peaje es que no están respondiendo todos los colombianos, incluyéndose los que no usan las vías, pues por el uso, el mantenimiento, la operación de esas vías. Ese es otro aspecto que es muy importante. Detrás del peaje hay un ejercicio que equivale a la construcción de la vía, al mantenimiento de la vía y a la operación de la vía, lo que no sucede a través de la obra pública tradicional, de manera que eso también vale la pena que lo pongamos sobre la mesa en esta conversación. Sí, doctor Caicedo, entiendo que hay que empezar a mirar lo que va a ocurrir en el segundo semestre desde ya, y entiendo que es importante hacer advertencias, pero le pregunto, esta necesidad que plantea la Cámara Colombiana de Infraestructura para que el reajuste que debe hacerse a mitad de año o en la segunda mitad de este año tenga como punto de base el IPC del 2023, ¿obedece a que la Cámara tiene alguna información de que el gobierno no incrementaría el precio de los peajes? No tenemos ninguna información en ese sentido. Por el contrario, confiamos que el incremento se haga porque es lo que hemos convenido con el equipo de Hacienda. Aquí básicamente lo que planteó ese ejercicio que ustedes conocieron en estos días fue el entender una realidad, es decir, cuál sería el tamaño del hueco, y hueco en relación al cual tendríamos que pensar en que todos los colombianos más adelante tendríamos que responder vía impuestos, si eso es posible, pero no estamos nada distinto. Lo que estamos haciendo, no estamos partiendo del presupuesto de que el compromiso no se va a cumplir. Simplemente estamos poniendo sobre la mesa un ejercicio estadístico para que entendamos la realidad de lo que sería la consecuencia de que ese incremento no se hiciera como se ha previsto en junio de este año. Sí, es decir, el gobierno ya es consciente de que se necesita hacer el reajuste en los precios de los peajes. Por supuesto que sí, y allí
pues estamos viéndolo de alguna manera en la decisión que se tomó este año para corregir el efecto pues negativo que nos dejó el decreto 050 del año pasado, y por eso pues de manera asertiva el gobierno determinó hacer el incremento de comienzos de año. Claro, doctor Caicedo, hay sin embargo una diferencia en las cifras. El Ministerio de Transporte había dicho en un comienzo que el hueco que se había creado por congelar estas tarifas de los peajes ascendía a los 800.000 millones de pesos, y de ellos, de hecho, Hacienda adicionó en la adición presupuestal, valga la redundancia, unos 500.000 millones. Pero usted hoy nos habla de 10 billones. ¿Por qué esa diferencia en las cifras, además tan abismal? No, mire, las cifras surgen de un ejercicio muy sencillo. Simplemente usted calcula los tráficos que tradicionalmente han tenido las vías y de ahí surgen estos números que hemos puesto sobre la mesa. Reitero, no para insistir en que el incremento se haga en estos días. El incremento está previsto para mediados de año, pero ese es el alcance del ejercicio aritmético. Entiendo. Es decir, usted lo que nos está diciendo, doctor Caicedo, es que el déficit por el tema de no cobrar el peaje cuando toca, lo pagan los que no tienen carros, básicamente a punta de presupuesto general de la nación. Es correcto, es correcto. Y eso quiere decir que los más humildes, la gente que paga el IVA, termina pagándole a los que tenemos carro la gracia de no cobrar los peajes. Así es, Néstor. Esa es la reflexión y la consecuencia de que finalmente pues no se hiciese ese incremento en la fecha que está los que tenemos carros somos 10 millones de colombianos. Los que aportan al presupuesto son los demás a través de diferentes impuestos. Doctor Caicedo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, Néstor, y a los compañeros en la mesa y a los oyentes también, muchas gracias por esta oportunidad. Sobre el tema de peajes y del déficit, que se abre un hueco aquí gigante, 7:51. Estás escuchando Blue Radio. Que nadie iba a renunciar en el gobierno, y ahora, de a poquito, hemos ido conociendo los funcionarios que entregaron la carta de renuncia. El actual superintendente Ulaid Beltrán dejó su cargo a disposición del presidente y ya le pidió la renuncia a los funcionarios que ingresaron con él a esa entidad, la que se encarga de vigilar a las EPS. El superintendente de salud se va del gobierno y lo reemplaza Luis Carlos Leal, que fue candidato al Consejo del Partido Verde, que acompañó a Gustavo Bolívar en su aspiración por la alcaldía de Bogotá. Se va Beltrán de la Superintendencia de Salud, y en los últimos días ya se fueron del gobierno. Gerardo Vega, de la Agencia de Tierras, lo reemplaza el exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman. Se fue también Stalin Ballesteros, de Colombia Copreficiente, y lo reemplaza Carlos Plata, hijo de un cofundador del M19. Se fue Mercedes García del Invías y, claro, se fue Jorge Iván González de Planeación Nacional. Toda esta una lista para descartar lo que se negó en la Casa de Nariño. Siquiera no había crisis ni revolcón en cargos importantes en el... La mañana, 53 minutos. Para quienes están preguntando, Ricardo, por el extrañísimo nombramiento de Armando Benedetti, que va como embajador de Colombia ante la FAO, ¿no es verdad? Sí, señor. Esta es la Organización de Naciones Unidas que se dedica al tema de nutrición y alimentos. Una embajada que estaba inactiva hace 25 años. Pues claro. No es que estaba inactiva, es que servía el embajador en Roma, atendía la embajada en la FAO. Pues ¿para qué dos embajadores si con el embajador en Roma se podían atender las dos oficinas? Tengo, la verdad voy a confesar, María Consuelo, no tengo respuestas de por qué el gobierno Petro nombra a Armando Benedetti. Esta mañana dice el periódico El Colombiano en Medellín que es para comprarle el silencio a Benedetti. Así que veo muchas tesis de por qué Benedetti y por qué la FAO. La FAO, por ejemplo, a diferencia de la embajada en cualquier país del mundo, no necesita beneplácito. Correcto. Es que esa embajada en el primer gobierno... Si a mí me nombran embajador en Chile o en Uganda o en Bolivia, donde sea, el gobierno local tiene que autorizar, que dar, ¿no? una aceptación, exactamente, una aceptación. Y esta es una de las embajadas que se cerró
o por lo menos se dejó de nombrar, porque las funciones las seguía prestando el embajador ante Italia o la embajadora ante Italia. Y se cerró en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Uribe, cuando lo que se pretendía era generar un ahorro. Entonces, embajadas, por ejemplo, como la de la UNESCO, que queda en París, se iban a trabajar desde la embajada en Francia. La embajada ante la FAO, también, que es un programa de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, y maneja todo el tema de agricultura y de alimentación y nutrición en el mundo, se iba a manejar desde la Embajada de Italia. Y de hecho, en los reportes de la última embajadora en Italia, pues había una serie de información sobre qué se había hecho ante la FAO. FAO es seguridad alimentaria. Así es. ¿Cierto? Aquí van a garantizarle la seguridad alimentaria a Armando Benedetti. Bien por ello. 7:55 minutos. No es solo la embajada de Benedetti. Ojo que la Cancillería, el suspendido canciller Leiva, está firmando decretos para crear otras 9 embajadas. ¿El decreto de nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO lo firmó Álvaro Leiva? Claro, que después de lo que habló después de lo que dijo saliendo de la casa de Nariño. No sé que Leiva cree que Benedetti es un drogadicto. Lo dijo así. Pero ahora está el mismo Leiva, la misma Cancillería colombiana, lo de drogadicto lo dijo el canciller. Drogadicto y con poca credibilidad. Sí, eso fueron las dos calificatorias que utilizó. Es que la lengua, como dice, la lengua es el azote. Padre, complete usted el refrán. No. La lengua es el azote de la vida de los que hablan por hablar. 7:56 minutos. Sobre las travesuras del suspendido embajador Leiva, que sigue muy activo, nombrando a Benedetti y a otros muchos, porque la nómina en la Cancillería, a ver qué dicen de esto las bodegas del petrismo, los leo, los escucho. 7:56 minutos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, eso que usted llama las travesuras del canciller Álvaro Leiva se ha ido construyendo como un rompecabezas a partir de información y de revelaciones que se han ido conociendo de a poco. La más reciente es la del decreto, el decreto que fue firmado por el canciller Álvaro Leiva, en el que se crearon 9 embajadas. Se crearon o se reactivaron algunas que estaban suspendidas. La decisión, dice el decreto, se toma por parte de la Cancillería en un proceso de modernización y fortalecimiento de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aquí la noticia es que no solo son 9 embajadas, es que también son 116 cargos adicionales, entre los que se cuentan 27 auxiliares de misión diplomática para el servicio de esas cancillerías nuevas. Se establecen 14 cargos de asesores y 10 de profesionales especializados para el despacho de la Cancillería. Igualmente, el decreto creó otros 65 cargos para la planta global, que incluye a un ministro consejero, a un consejero de Relaciones Exteriores, aunque todavía no se especifican las funciones. En ese decreto, que se hizo público y viral en las últimas horas en redes sociales después de la publicación de Melquisedec Torres, pues es la propia Cancillería la que nos va contando de a poquito quiénes son los nombrados en esas nuevas embajadas. El caso más polémico es el que se publicó el viernes pasado, casi a las 11 de la noche. Allí conocimos la hoja de vida para comentarios de Armando Benedetti, que ya había sido embajador en Caracas y que ahora va a llegar a la FAO, a una embajada que estaba inactiva hace 25 años. Acuérdese usted que la embajada ante la FAO en la administración de Andrés Pastrana se cerró, se declaró inactiva porque se querían reducir gastos, intentando gastar menos en ese trabajo diplomático, lo que no significa que no se tuviese relación o que no se tuviese representante de Colombia ante la FAO. Esa era una función que se estaba haciendo precisamente con la embajada en Roma, porque aquí, con esta decisión de reactivar la de la FAO, Colombia queda con 3 embajadores en Roma, obviamente el del país mismo, pero también, si usted quiere, allí ante el Vaticano y ahora ante la FAO. El de la embajada ante la FAO, que será el cargo nuevo de Armando Benedetti, es un cargo en el que ya se habían presentado incluso credenciales. El 3 de febrero de 2023 lo había hecho la embajadora de Colombia en Italia, Ligia Margarita, había entregado esas credenciales ante la FAO y ahora
pues ella deja de representar a Colombia, esa es la función que reemplazará a Armando Benedetti. Con este decreto, yo le quiero insistir que no solo es la embajada para Armando Benedetti, sino que son nuevas, se han conocido otras, Etiopía, República Checa, Senegal, Rumania y así los cargos que está creando el canciller Álvaro Leiva en un decreto ya firmado y en el que además insiste el doctor Leiva a través de su abogado que él sí va a cumplir la suspensión de la Procuraduría por 3 meses por el lío de los pasaportes, pero que lo hará no cuando la Procuraduría lo notificó, ni cuando la Procuraduría hizo pública esta decisión, que no de manera inmediata, solo lo hará cuando el presidente Gustavo Petro nombre su reemplazo. Eso todavía no ha pasado, por eso sigue siendo Álvaro Leiva el que está al frente de estos nuevos cargos y cambios que se han dado en la Cancillería. Y por eso, muy bien, Camila, gracias. Por eso, Néstor, es posible que todo esto se caiga como un castillo de naipes, porque si algún ciudadano preocupado demanda y van a aparecer estos decretos, pues van a ser anulados básicamente porque Álvaro Leiva está suspendido desde hace casi 2 semanas. Él no puede firmar ningún documento. Se podría caer en todo esto se cae y tiene que firmarlo el nuevo canciller encargado. Si yo pudiera hacerle una pregunta a Aurelio, al canciller no le preguntaría ni de pasaportes, ni por qué desobedece el tema de la suspensión de la Procuraduría, ni le preguntaría nada diferente a por qué nombra a Benedetti, a quien él considera un drogadicto poco confiable. Esa fue la definición que dio Armando, que dio el canciller Leiva en julio del año pasado, cuando aparecieron los audios de Benedetti. O sea, en julio del año pasado, a Leiva, que ahora lo nombra, Benedetti le parecía un drogadicto poco confiable y ahora lo nombra embajador. Pero además, Néstor, hablando de esas fechas, Aurelio sabe que es preciso aquí también hablar del decreto que les acabo de explicar. La fecha de cuando lo firmó Leiva es el 7 de noviembre de 2023 y la fecha de la suspensión de la Procuraduría, recuerden, es el 24 de enero. Entonces, por eso el canciller dice que espera que esto quede en firme y que además todos los que escogieron para esos cargos puedan empezar a trabajar para él, ahí sí esperar que el presidente pues cumpla con la sanción de la Procuraduría. Ya les voy a recordar el audio de Álvaro Leiva a Aurelio, hablando de Benedetti como hablaba de Benedetti, no hace años, el año pasado, hace 7, 8 meses, hablando de Benedetti en estos términos, hoy nombrando a Benedetti. Como decía el sargento, ¿es ese el recién liberado? El sargento Domínguez, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida, doctor Leiva, no? Sí, Néstor, pero si yo fuera el doctor Leiva, ¿qué le contestaría? Le contestaría con 3 palabras: pacto del silencio. Eso se ha venido desarrollando, el pacto de silencio.